Estamos grabando. Para la gente de YouTube, seguidme en Twitch porque así estaréis en directo conmigo, que soy una persona maravillosa y especial. O eso dice mi madre, ¿vale? Así que vamos a empezar, a seguir, mejor dicho, con Guerra y Paz, a ver qué ocurre. Recordemos que en el episodio anterior empezamos ya la cuarta parte. Y hoy vamos a seguir, a ver a dónde nos lleva, qué derroteros tendrá la historia, la telenovela rusa. Vamos allá, vamos con la cuarta parte, el capítulo 8. El príncipe Andrei se instaló en San Petersburgo en agosto de 1809. Era la época en que la nueva corriente encabezada por Speransky y sus enérgicas reformas se hallaban en su apogeo. Ese mismo mes, la carroza del zar volcó, torciéndose un pie y permaneciendo en Peterhof 3 semanas, en las que se entrevistaba diaria y exclusivamente con Speransky. En esos días no solo se preparaban dos célebres decretos que alarmaban a la sociedad, el de la abolición de los cargos en la corte y el de los exámenes para obtener puestos de asesor de colegio y consejero civil, sino también la totalidad de una constitución estatal que habría de cambiar el régimen de la justicia, la administración y la economía de Rusia, desde el Consejo Estatal hasta los consejos de los distritos rurales. Se llevaron a cabo y tomaron forma los entonces imprecisos sueños liberales con los que el zar Alejandro accedió al trono, y que en un primer momento se afanó en materializar con ayuda de Czartoryski, Novoziltsev, Kochubey y Speransky, a los cuales él mismo llamaba bromeando el Comité de Salvación Nacional. Ahora, Speransky había sustituido a todos los responsables de los asuntos civiles y Arakchev a los de los asuntos militares. El príncipe Andrei, al poco de su llegada, se presentó en la corte en calidad de gentil hombre de cámara. El zar se interesó por su herida. Al príncipe siempre le había parecido que resultaba antipático al soberano y que su rostro y todo su ser le eran desagradables. El príncipe, más que nunca, encontró la confirmación de esa impresión en las pocas palabras que el zar le dirigió a la salida, con una mirada seca y distante, aunque gracias a sus contactos y cargo en el ejército podía haber aspirado a un recibimiento más cálido. El actual había sido justamente el recibimiento esperado. Los cortesanos explicaban la aspereza del zar en que éste reprochaba a Volkonsky no haber vuelto a prestar servicio alguno, y así se lo hicieron ver. Sé que uno no puede dominar sus simpatías y antipatías, pensó el príncipe Andrei, y por ello no puedo pensar en presentar personalmente un proyecto al zar y esperar recompensa alguna, pero el asunto se abrirá camino por sí mismo. Ahí mismo entregó su proyecto a un viejo mariscal de campo amigo de su padre. El mariscal le había dado hora para una entrevista y le recibió amablemente, prometiéndole elevar un informe al zar. Al cabo de unos días se puso en conocimiento del príncipe Andrei que debía presentarse ante el ministro de Defensa, el conde Arakchev. A las 9 en punto de la mañana del día en cuestión, el príncipe se presentó en la antesala del conde Arakchev. Conocía al conde por los comentarios de los artilleros de la Guardia Imperial, por la anécdota de que arrancó con sus propias manos las patillas a unos soldados y por lo que sucedió en la víspera de la batalla de Austerlitz, en la que todo el Estado Mayor sabía de su negativa a asumir el mando de una columna bajo el pretexto de templar mal sus nervios. Esta reputación se confirmó también durante la campaña de la Guerra de Finlandia en 1807, en la que el conde Arakchev dirigió su ejército hallándose a más de 100 kilómetros de distancia. El príncipe Andrei no le conocía personalmente, ni había tratado con él nunca, pero todo lo que sabía de él no era para inspirarle respeto. Pero ha sido ministro de Defensa, hombre de confianza del zar. Nadie debe fijarse en sus cualidades personales. Se le ha ordenado el estudio de mi proyecto, y en consecuencia solo él puede darle curso. Así pensaba el príncipe Andrei entre todas aquellas personas importantes y no tan importantes que esperaban audiencia en la antesala del despacho del conde Arakchev. Durante gran parte de su servicio como ayudante de campo, el príncipe había visto muchas visitas y antesalas como aquella. Conocía perfectamente la diversidad de caracteres de esas audiencias, y la del conde Arakchev tenía un carácter especial. El rostro de las personas de menos alcurnia reflejaba un sentimiento general de incomodidad, oculto bajo el descaro y burlas personales hacia su propia situación y hacia la persona que esperaban ver. Unos iban y venían en actitud meditativa, otros se reían y cuchicheaban. El príncipe escuchó el apodo de Fuerza Andreevich y las palabras «el tío le dará una buena». Un personaje muy importante, por lo visto ofendido por tan larga espera,
Permanecía sentado con las piernas cruzadas y sonreía con desprecio, pero en cuanto se abría la puerta, en todos ellos se reflejaba instantáneamente una sola cosa: el miedo. El príncipe Andrei sorprendió al funcionario de guardia con el ruego de que le anunciaran de nuevo, pero de todos modos esperó largo rato. Pudo oír desde atrás de la puerta el estrépito de una voz impertinente y desagradable, y vio salir a un oficial que, pálido y con los labios temblorosos, atravesó la antesala llevándose las manos a la cabeza. Cuando le llegó el turno, el ayudante de guardia le condujo hasta la puerta y le susurró: a la derecha, junto a la ventana. El príncipe Andrei vio ante sí a un hombre de unos 40 años y de aspecto enjuto, algo encorvado y con las cejas fruncidas sobre unos ojos sin expresión. Refunfuñando, se volvió hacia el príncipe sin mirarle. ¿Qué solicita?, preguntó. No solicito nada, dijo el príncipe Andrei lentamente y en voz baja. Tome asiento, dijo Arakchev, volviendo sus ojos hacia él y apretando ligeramente los labios. ¿El príncipe Volkonsky? No solicito nada. Su majestad el zar ha tenido la bondad de enviar a su excelencia la memoria que le presenté. Sí, querido amigo, la he leído. He leído su memoria, interrumpió Arakchev. Solo pronunció amablemente estas primeras palabras y luego, sin mirarle a la cara, fue de nuevo adquiriendo un tono cada vez más despectivo y gruñón. ¿Propone un nuevo reglamento militar? Hay muchas leyes viejas, pero no hay quien pueda ponerlas en práctica. Ahora todos escriben leyes. Es más fácil escribirlas que cumplirlas. He venido por orden del zar para que su excelencia me haga saber qué curso piensa darle a mi memoria, dijo el príncipe Andrei. He emitido una resolución sobre su memoria y la he enviado al comité. Por si lo desea usted saber, no he dado mi aprobación, contestó Arakchev, levantándose y cogiendo un papel de la mesa. Aquí está, tómelo. En el papel estaba escrito lo siguiente: está redactado sin fundamento, parece una imitación del reglamento militar francés y se aparta innecesariamente de las ordenanzas militares vigentes. ¿A qué comité ha enviado el proyecto?, preguntó el príncipe. Al comité de reglamentos militares. He pedido que se le incluya como vocal en él, pero sin remuneración. El príncipe sonrió. No la deseo. Sin remuneración, repitió Arakchev. Ha sido un horror, ¿eh? Llamad al siguiente, gritó, despidiéndose del príncipe. La audiencia con el conde Arakchev no enfrió la actividad del príncipe con su proyecto. A la espera de la notificación de su inclusión como miembro del comité, renovó antiguas amistades y efectuó algunas visitas, especialmente a aquellas personas que él sabía que estaban bien situadas y podían prestarle su apoyo. Guiado por su intuición social, visitaba a aquellos que se encontraban ahora al frente de la administración y preparaban algo con dedicación. Ahora experimentaba una sensación semejante a la de la víspera de entrar en combate, cuando una inquieta curiosidad le abrumaba y le arrastraba irresistiblemente hacia las altas esferas, donde se preparaba el futuro del que dependía el destino de millones de personas. Por la irritación de los mayores y la curiosidad de los profanos, por la reserva de los iniciados y por las prisas y preocupación de todos, por el incalculable número de comités y comisiones de cuya existencia se enteraba cada día, tenía la sensación de que entonces, en 1809, se estaba fraguando en San Petersburgo una gigantesca batalla civil. No conocía a su comandante en jefe, persona misteriosa a quien imaginaba como un ser genial: Speransky. Igual es un gilipollas el Speransky. Madre mía. Igual, no lo sé. Aún no lo hemos conocido. La obra de sus reformas, que conocía vagamente, y la personalidad del reformador le interesaban tan apasionadamente que muy pronto la revisión del reglamento militar pasó a ocupar para él un segundo plano. El príncipe Andrei se encontraba en una de las posiciones más ventajosas para ser recibido cordialmente en los más variados y elevados círculos de la sociedad peterburguesa de entonces. El partido de los reformadores la acogió hospitalariamente y trataba de ganárselo. En primer lugar, porque tenía una reputación de hombre de gran erudición e inteligencia, y en segundo lugar, porque tras permitir la emancipación de sus campesinos se había forjado fama de liberal. El partido de los viejos descontentos se dirigía a él como hijo de su padre, buscando su simpatía y condenando las reformas. Los sectores femeninos, la alta sociedad, le recibieron con cordialidad por ser un partido rico y eminente, por ser un personaje prácticamente nuevo con la aureola de la romántica historia de su muerte imaginaria y el trágico fin de su mujer. Además, la opinión general de todos los que le conocían de antes era que había mejorado mucho en aquellos 5 años, que se había suavizado y robustecido. Ya no había en él ese orgullo y actitud burlona, sino el aplomo que se adquiere con los años. Se hablaba con interés de él y todos deseaban conocerle.
Muy bien, aquí somos Team Pierre y Team Príncipe Andrei, así que todo guay. ¿Te imaginas ahora que son unos asesinos despiadados ambos, y nosotros aquí apoyándolos? Madre mía. Aquí acaba el capítulo 8 y vamos a seguir con el 9, que estamos a tope, hombre. A topísimo. Capítulo 9 de la cuarta parte. Al día siguiente de su visita al conde Arakiev, el príncipe Andrei fue a casa del conde Kochubey y le contó cómo había ido su entrevista con Fuerza Andreevich. Kochubey también le llamaba así, con la misma vaga mofa que el príncipe había notado en la antesala del ministro de Defensa. Querido amigo, dijo Kochubey, ni siquiera en este asunto harás nada sin Mikhail Mikhailovich. Es un gran negociador. Se lo comentaré. Prometió venir esta tarde. ¿Qué tiene que ver Speransky con el reglamento militar?, preguntó el príncipe. Kochubey movió la cabeza sonriendo, como asombrándose de la ingenuidad de Volkonsky. Hablamos de usted hace algunos días, confirmó Kochubey, a propósito de sus agricultores libres. Así que es usted, príncipe, el que ha emancipado a sus mujiks, intervino un anciano de los tiempos de Catalina, volviéndose con desprecio a Volkonsky. La hacienda era pequeña y no aportaba beneficios, contestó Volkonsky. Teme quedarse atrás, dijo el viejo, mirando a Kochubey. Lo único que no entiendo es una cosa, prosiguió el anciano. ¿Quién va a labrar la tierra si se libera a los campesinos? Es fácil escribir leyes, pero gobernar es difícil. Del mismo modo le preguntó, Conde, ¿quién será el jefe de la administración si todos deben pasar un examen? Los que aprueben, contestó Kochubey, poniendo una pierna sobre la otra y mirando en derredor. Conmigo sirve Conmigo sirve Prianiknikov, un hombre magnífico que vale su peso en oro. Tiene 60 años. ¿Acaso debe someterse a un examen? Sí, es difícil porque la educación no está muy difundida, pero... El conde Kochubey no terminó de hablar. Se levantó y, tomando del brazo al príncipe Andrei, salió al encuentro de un hombre calvo, de unos 40 años, alto y de tez pálida. Vestía un frac azul, llevaba una cruz al cuello y una condecoración. De frente despejada, tenía un rostro alargado de extraordinaria blancura. Era Speransky. Aparece en escena Speransky, el famoso Speransky. El príncipe Andrei le reconoció de inmediato por su porte, diferente al de los demás y de un tipo especial. En ninguno de los miembros de la sociedad que el príncipe Andrei frecuentaba había visto esa tranquilidad y empaque de movimientos torpes, ni esa mirada firme y dulce a un tiempo, de ojos entrecerrados y un tanto húmedos, tampoco esa sonrisa firme que nada significaba, ni una voz tan fina, equilibrada y apacible, y sobre todo esa suave blancura de su rostro y en particular de sus manos, un tanto anchas pero extraordinariamente carnosas, delicadas y blancas. El príncipe únicamente había visto esa suavidad y blancura de rostro en los soldados que han permanecido largo tiempo en el hospital. Speransky no pasaba la mirada de una persona a otra, como involuntariamente se hace al entrar en una sala donde hay muchas personas, y no se daba prisa en hablar. Hablaba en voz baja, con la seguridad de ser escuchado, y solo miraba a aquel con quien hablaba. El príncipe Andrei seguía con especial atención cada palabra y cada movimiento de Speransky, como frecuentemente ocurre con la gente, en particular con aquellos que juzgan severamente a sus allegados. El príncipe, al conocer a una nueva persona, sobre todo como Speransky, cuya reputación le era conocida, esperaba hallar en él la perfección absoluta de las cualidades humanas. Speransky comentó a Kochubey que lamentaba no poder haber llegado antes, pues le habían entretenido en palacio. No dijo que se había retrasado por haber estado hablando con el zar, reparando el príncipe Andrei en esta afectada modestia. Cuando Kochubey le presentó al príncipe, Speransky lentamente posó sus ojos sobre Volkonsky con la misma sonrisa y comenzó a mirarle en silencio. Estoy muy contento de conocerle. He oído hablar mucho de usted, como todo el mundo, dijo. Kochubey habló del proyecto de Volkonsky de la visita a Arakiev. Speransky sonrió más abiertamente. El director de la comisión es un buen amigo mío. Magnitsky, dijo Speransky. Si lo desea, puedo concertarle una entrevista con él. Estoy seguro de que hallará en él una buena acogida a todo lo que sea razonable. Vaya nombre, Magnitsky, Pronto se formó un círculo en torno a Speransky, y el anciano que hablaba de su funcionario Prianiknikov también formuló esa pregunta a Speransky. El príncipe Andrei observaba involuntariamente todos sus movimientos. Le sorprendía la extraordinaria y despectiva tranquilidad con la que Speransky aguantaba las acusaciones. De vez en cuando sonreía, contestando que él no podía juzgar de lo que había de beneficioso o no beneficioso en la voluntad del zar.
Tras conversar un rato, Speransky se levantó y se acercó al príncipe Andrei. Era evidente que consideraba necesario dedicarse a Volkonsky. «No me ha dado tiempo a hablar con usted, príncipe, en medio de esta animada conversación», dijo sonriendo despectivamente, como dando a entender que ambos comprendían la nulidad de tales conversaciones. Involuntariamente, esa distinción halagó al príncipe. «Le conozco desde hace tiempo, príncipe, primeramente por el asunto de sus campesinos, que ha sido nuestro primer ejemplo y sería deseable que muchos lo siguieran. En segundo lugar, porque usted es uno de los gentiles hombres de cámara que no se ha ofendido por el nuevo decreto». «Sí», contestó el príncipe, «mi padre no quiso que utilizara ese privilegio. Comencé el servicio desde los grados inferiores. Y mientras tanto la medida se condena bastante. Sin embargo, creo que hay algún fundamento en esas censuras. Fundamento para la ambición personal. En parte también para el Estado. ¿Qué quiere decir? Soy admirador de Montesquieu», dijo el príncipe Andrei, «y su idea de que la base de la monarquía es el honor me parece irrefutable. Ciertos derechos y privilegios de la nobleza me parecen medios para sostener ese sentimiento». Muy interesante esto, ¿eh? La sonrisa desapareció del blanco rostro de Speransky y su aspecto ganó bastante. Probablemente las ideas del príncipe Andrei le parecieron amenas. «Si enfoca la cuestión desde ese punto de vista», comenzó diciendo en francés, pronunciando con dificultad y hablando con más lentitud que en ruso, pero con absoluta tranquilidad, dijo que el honor no puede sostenerse con privilegios nocivos para el servicio, y que el honor es o bien la posición de negación de acciones deshonestas, o bien la célebre fuente de la competición para conseguir la aprobación y las recompensas que lo expresan. Sus conclusiones eran breves, simples y claras. La institución que sostiene este honor, similar a la Legión de Honor de Napoleón, no daña sino que ayuda al buen éxito del servicio, no es un privilegio de casta o de corte. No obstante, los privilegios han alcanzado el mismo objetivo, dijo el príncipe Andrei. «Pero usted no ha querido ejercerlos, príncipe», respondió Speransky de nuevo con una sonrisa. «Si me honra con su visita el miércoles», dijo Speransky, «como ya habré hablado con Magnitsky, le comunicaré algo que le pueda interesar, y además tendré el placer de conversar más detalladamente con usted». Cerrando los ojos, hizo una reverencia y a la francesa, sin decir adiós e intentando pasar desapercibido, salió de la sala. Durante los primeros tiempos de su estancia en San Petersburgo, el príncipe Andrei sintió que toda su aportación ideológica era perfectamente mutable. Quizá sus ideas y el enfoque sobre la vida que había elaborado durante su vida de retiro y que no había variado, quedaban ahora oscurecidas por las pequeñas obligaciones que le envolvían en San Petersburgo. Por la noche, al volver a casa, anotaba en su agenda 4 o 5 visitas o entrevistas imprescindibles que debía atender a horas concretas. El ritmo de aquella vida, la disposición del día de tal modo que llegase a tiempo a todas partes, le sustraían buena parte de sus energías. Era de justicia que no hiciese nada durante estos primeros tiempos, ni siquiera pensaba en nada ni tenía tiempo para ello, solamente hablaba, y con éxito, de lo que meditara antes en el campo. Sin embargo, al cabo de unos días, disgustado, se percató de que había repetido las mismas cosas el mismo día y en lugares diferentes, pero estaba tan ocupado durante todo el día que no tenía tiempo para pensar que no hacía nada. De sus anteriores intereses en la vida, únicamente le asaltaban con frecuencia los vagos pensamientos sobre el roble que despuntaba, sobre su persona y sobre las mujeres. Speransky produjo al príncipe Andrei una gran impresión, como solo la producen los personajes nuevos a las personas muy orgullosas, tal y como sucedió en la primera entrevista en casa de Kochubey y después el miércoles en la de Speransky, donde recibió a solas al príncipe y habló con confianza largo rato con él. El príncipe consideraba a toda esa enorme cantidad de gente seres despreciables e insignificantes, y tenía tal deseo de encontrar el ideal vivo de la perfección al que él aspiraba, que pensaba que había hallado en Speransky ese tranquilizador ideal de hombre que era capaz de comprenderle por completo y al que estaba listo para respetar y apreciar con toda la fuerza de una consideración que había negado a los demás. Si Speransky hubiese pertenecido al mismo mundo que el príncipe Andrei, con la misma educación y costumbres morales, Volkonsky pronto le había mencionado su parte débil, humana y no heroica. Pero ahora esa mentalidad extraña y ajena para él le inspiraba aún más respeto. Por otra parte, Speransky, ya fuera porque apreciaba las capacidades del príncipe, ya fuese por encontrar necesario atraerlo para su causa, coqueteaba ante él haciendo gala de su imparcialidad y sus juicios sensatos, que ponía en escena como el único motivo de sus actos.
Halagaba al príncipe con una fina lisonja unida a la presunción que consiste en el reconocimiento tácito de su contertulio como la única persona capaz de comprender la estupidez de todos los demás y todo el significado de sus propias ideas. Durante su larga conversación del miércoles por la tarde, Speransky dijo más de una vez: miramos a todo lo que sobresale del nivel ordinario de nuestras arraigadas costumbres, o sonriendo, pero deseamos que los lobos queden hartos y las ovejas a salvo, o ellos no lo pueden comprender, y todo con una expresión que parecía decir: nosotros, usted y yo, comprendemos qué son ellos y quiénes somos nosotros. Esta primera y prolongada conversación con Speransky no hizo más que reforzar en el príncipe Andrei el sentimiento de respeto e incluso admiración con el que había visto por primera vez a Speransky. Veía en él a un hombre de gran inteligencia, virtuoso y racional, un pensador riguroso que con energía y obstinación había conseguido el poder y lo ejercía solo para el bien de Rusia. A los ojos del príncipe Andrei, Speransky era precisamente el hombre que él mismo deseaba ser, un hombre que explicaba de una manera razonable todos los fenómenos de la vida, reconociendo como real solo lo que era racional y que sabía aplicar a todas las cosas la medida de la razón. Todo parecía tan sencillo, claro y principalmente racional en la exposición de Speransky, que el príncipe Andrei forzosamente se mostraba de acuerdo en todo. Si discrepaba y discutía, se debía únicamente a que deseaba a propósito permanecer independiente y porque le irritaba la visión de las manos de Speransky al coger la tabaquera o el pañuelo. Todo lo encontraba bien, pero había una cosa que turbaba al príncipe Andrei, su blanca mano carnosa y delicada, a la que involuntariamente miraba el príncipe, como habitualmente se mira las manos de las personas que detentan el poder. Por algún motivo, esa mano le irritaba. Es un fetichista de las manos, el príncipe Andrei. Es un fetichista de las manos. Igualmente le causó una impresión desagradable el excesivo desprecio de Speransky hacia los demás y la variedad de pruebas que aportaba como confirmación de sus opiniones. Empleaba todos los instrumentos posibles de la razón, exceptuando la comparación, y como le parecía al príncipe Andrei, pasaba de uno a otro con demasiado atrevimiento. Bien se situaba en el terreno de la práctica y censuraba a los soñadores, bien en el terreno de la sátira, burlándose irónicamente de sus rivales, bien se volvía rigurosamente lógico, bien se elevaba de repente a la esfera de la metafísica. Este último instrumento de demostración lo utilizaba cuando el príncipe expresaba su desacuerdo. Trasladaba la cuestión a las alturas de la metafísica, pasaba a definir el espacio, el tiempo y el pensamiento, y sacando de ahí sus objeciones, de nuevo bajaba al terreno de la discusión. En general, el principal rasgo de la mentalidad de Speransky, lo que sorprendía más al príncipe, era su obediencia a la razón y su fe infinita en ella, característica común en todos los ladinos. Era evidente que nunca podría tener Speransky la idea, habitual para el príncipe, de que no se debe expresar todo lo que se piensa y de que acaso lo que uno habla y en lo que uno cree sea absurdo. Vagamente estos eran los rasgos, o más bien las impresiones, que había percibido el príncipe durante la conversación. Pero al salir de su casa, el príncipe experimentó hacia él un extraño sentimiento de admiración, semejante al que en otros tiempos sintió hacia Bonaparte. La circunstancia de que Speransky fuera hijo de un sacerdote y de que los mentecatos pudieran despreciarle, como hacían muchos, solo por ser hijo de un pope, obligaba al príncipe Andrei a guardar con especial cuidado ese sentimiento e inconscientemente a acrecentarlo. Voy a apagar un poco el aire. Ahí estamos. Sin conversación había comenzado con el tema de los campesinos del príncipe Andrei, a quienes había convertido en agricultores libres. En confianza, Speransky, halagando especialmente al príncipe, le transmitió las ideas del zar acerca de la abolición de la servidumbre. Partiendo de este tema, la charla pasó de un modo natural a la necesidad de reformas simultáneas, etc. Sobre el proyecto del nuevo reglamento militar, Speransky dijo solamente que Magnitsky había prometido examinar el reglamento con ayuda de Bolkonsky, pero todavía no había tenido tiempo de hacerlo. Hacia el final de la conversación, Speransky propuso al príncipe Bolkonsky hablar de la cuestión de por qué no prestaba ningún servicio y le ofreció un puesto en la comisión de redacción de leyes. Con este motivo, Speransky le relató con ironía que la comisión tenía 150 años de existencia, que costaba millones de rublos, que no había hecho nada y que Rosenkampf se había limitado a pegar etiquetas a todos los artículos de la legislación comparada. Y eso es todo. Queremos dar nuevos poderes judiciales al Senado, pero no tenemos las leyes.
Por lo tanto, es un pecado que personas como usted, príncipe, no presten ahora servicio. El príncipe respondió diciendo que para ello era imprescindible poseer una formación jurídica de la que no disponía. Nadie la tiene. ¿Qué quiere usted? Es un círculo vicioso del que hay que salir a la fuerza. Una semana después, el príncipe Andrei era nombrado miembro de la Comisión de Reglamentos Militares y, cosa que no esperaba en modo alguno, jefe de sección de la Comisión de Redacción de Leyes. A petición de Speransky se encargó de la primera parte del Código Civil que se estaba elaborando y con ayuda del Código de Napoleón y el Código de Justiniano comenzó a trabajar en la composición del capítulo de derechos de las personas. Así fue la vida del príncipe Andrei hasta el día de Año Nuevo de 1810, cuando debía de entrar en vigor la nueva Constitución y tener lugar la primera reunión del Consejo Estatal. Parte del trabajo realizado, que le había ocupado todo el tiempo, se la entregó a Speransky, pero al cabo de unos días se enteró de que su trabajo había sido de nuevo pasado a Rosenkampf para realizar modificaciones. Al príncipe le ofendió que Speransky no le comentara nada al respecto y entregara el trabajo para su modificación a la persona por la que él mismo Speransky expresaba frecuentemente un completo desprecio. Aunque esta circunstancia agravió al príncipe, no minó en absoluto la alta opinión, aprecio y respeto que sentía por Speransky. Con la obstinación de quien manifiesta un claro desdén, el príncipe mantuvo firme su opinión. En todo ese tiempo había acudido de visita a casa de Speransky unas 6 veces, siempre a solas. Había hablado mucho con él, corroborando la particular e inhabitual mentalidad de Speransky. Por el contrario, Magnitsky, con el cual colaboraba en la Comisión de Reglamentos Militares, no le había causado una grata impresión. Reconocía en él una mentalidad afrancesada, desagradable y una falta de la bondadosa frivolidad francesa que siempre producía en él una impresión desagradable. Magnitsky hablaba muy bien, a menudo muy inteligentemente, y recordaba un excepcional número de cosas. Pero a la misteriosa pregunta que siempre nos hacemos al escuchar un discurso inteligente, ¿por qué dice esto?, no se hallaba respuesta alguna en las palabras de Magnitsky. Cierto día antes de Año Nuevo, Speransky invitó al príncipe Andrei a una cena informal. En el comedor entarimado de la pequeña casa, cerca de los jardines Tavrichesky, que se distinguía por la limpieza, recordaba la pulcritud de un convento, a las 5 en punto de la tarde el príncipe Andrei encontró reunidos a todo aquel círculo de amigos. No había damas, excepto la hija menor de Speransky, de rostro alargado como el de su padre, y su institutriz. Los invitados eran Gervais, Magnitsky y Stolypin. Desde la antesala, el príncipe Andrei oyó hablar en voz alta y unas sonoras y aburridas carcajadas semejantes a las que se escuchan en el teatro. La voz de Gervais y el mismo Speransky marcaban claramente «ja, ja, ja». Magnitsky hablaba rápido y contaba muy agudamente anécdotas sobre la estupidez de un alto funcionario con el que tenía tratos. Pero las risas que se escuchaban a su alrededor al príncipe no le parecieron divertidas. Speransky le estrechó su blanca y delicada mano al tiempo que masticaba algo y continuaba riéndose. Sentados a la mesa, la conversación no cesó ni por un instante. Tampoco cesó la risa, que con su nota de falsedad tocó alguna fibra sensible en el alma del príncipe. El enorme y orondo Stolypin, ahogándose, hablaba del odio que sentía por un personaje célebre. En su voz había sinceridad, pero se repetía en él esa misma risa. Hasta ese momento, Speransky, como siempre, estaba contenido. Era evidente que después del trabajo deseaba descansar y divertirse en un entorno amigable. Escuchaba cómo sus invitados se divertían con la alegre conversación en la comida y quería hacer lo mismo, pero lo hacía de manera torpe. El timbre agudo de su voz causaba al príncipe una impresión desagradable. La mayor parte de los temas de la conversación eran burlas de personas que ya habían sido puestas en ridículo hacía tiempo, y sobre todo la risa era pesada. El príncipe Andrei no se reía y temía resultar cargante para esas personas, pero nadie se percataba de su disconformidad con el humor ahí reinante. Después de cenar, la hija de Speransky y su institutriz se levantaron de la mesa y él la acarició con su blanca mano, besándola. Este gesto al príncipe Andrei le pareció artificial. A la manera inglesa, los hombres se quedaron a la sobremesa bebiendo vino de Oporto. No se habló de nada serio, estando graciosamente prohibido tocar esas cuestiones. Había que estar de broma, y todos las hicieron. El príncipe Andrei, deseando salir de su incómoda posición, intervino en la conversación unas cuantas veces, pero siempre sus palabras eran rechazadas como un tapón hundido en el agua, y no lograba seguirles la broma.
Le parecía que estaban sordos, como si hubieran cogido los instrumentos de un cuarteto y hubieran aprendido a tocar solo de oído, que era lo que estaban haciendo. No había nada malo e inapropiado en lo que decían. Al contrario, todo era ingenioso y podía resultar divertido, pero faltaba lo que suele constituir la sal de la alegría, y ni siquiera se daban cuenta de ello. Magnitsky recitó unos versos compuestos por él mismo y dedicados al príncipe Vasili. Gervais enseguida improvisó la respuesta, y juntos representaron una escena del príncipe con su esposa. El príncipe Andrei quiso marcharse, pero Speransky le retuvo. Magnitsky se atavió con un vestido de mujer y comenzó a declamar un monólogo de Fedra. Todos se rieron. El príncipe Andrei pronto se despidió de los invitados y salió de la casa. El príncipe Andrei se acaba de perder una buena orgía. Una orgía gay. Los enemigos de Speransky, el viejo partido, solían injuriarle. Decían que era un ladrón y un sobornador, y afirmaban que era un loco iluminado y un frívolo granuja. Y lo decían no para ofenderle o denigrarle, sino porque estaban absolutamente convencidos de ello. En el entorno de Speransky, como ahora podía oír el príncipe Andrei, se decía que la gente del viejo partido eran unos ladrones, estúpidos sin honor de los que se reían, y también lo afirmaban no para denigrarle, sino porque sinceramente así lo pensaban. Todo esto ofendió al príncipe Andrei. ¿Para qué condenar y personalizar con una cólera mezquina la figura de Speransky, que estaba realizando un grandioso trabajo? Y luego estaba esa risa delicada y aburrida, que no paraba de sonar en los oídos del príncipe Andrei. Se desencantó de Speransky, pero se dedicó aún con más ahínco a participar en el proceso de reformas. Concluido su trabajo en la elaboración del Código Civil, redactó entonces el proyecto sobre la emancipación de los campesinos y esperó con emoción la apertura del nuevo Consejo Estatal, en el que debían situarse los cimientos de la nueva Constitución. El príncipe ya poseía su propia experiencia en este aspecto, algo que le comprometía. Tenía sus contactos y sus odios. Y sin dudar ni por un instante de la importancia del asunto, se entregó a él con toda su alma. Y aquí termina el capítulo 9. Y antes de seguir, si me permitís, voy a beber agüita. Porque el capítulo 10 es largo, ¿eh? Sí. Que será el último que leamos, lo más seguro. Aquí vemos que la cuarta parte es mucho más política. Wow. En un momento ha habido ahí un fallo. Uy, también tengo que descansar un poquito la voz porque madre mía. Yo la tengo. Es que entre el aire y demás, se te queda la voz, se me seca la garganta y todo eso. Es un trabajo muy duro, ¿vale? Leer. No me creo que llevemos 700 páginas en directo leídas, ya. Joder, madre mía. Quedan 400. ¿Qué os parece? Bueno, casi 500 mejor. Estamos a tope. Vamos con el capítulo 10. Fueron muchos los motivos que condujeron a Pierre a reunirse de nuevo con su esposa, pero uno de los principales, por no decir el único, fue que Helene, sus familiares y amigos consideraban un asunto de gran importancia la unión de los dos cónyuges. Pero Pierre pensaba que nada en la vida es un asunto de gran importancia y opinaba que su propia libertad y la obstinación en castigar a su mujer no revestían tanta seriedad. El argumento que le convenció, aunque ni siquiera él mismo lo esgrimió, consistía en que a él no le costaba nada acceder y complacer así gratamente a los otros. Para la condesa Elena Vasilievna, para su posición en la sociedad, era imprescindible vivir en casa con un marido y precisamente con uno como Pierre. Por ello, por su parte y por la del conde Vasili, se emplearon todos los medios y argucias posibles para convencer a Pierre, con peculiar insistencia de los más estúpidos. La principal astucia fue emprender la acción a través del gran maestro de la logia, que ejercía gran influencia sobre Pierre. Este, como hombre que no concedía importancia a nada que fuese cotidiano, pronto accedió, especialmente porque tras 2 años la dolorosa herida sufrida en su orgullo ya había cicatrizado y encallecido. El gran maestro de la logia, al que los masones llamaban benefactor, vivía en Moscú. Los masones se dirigían a él cuando se encontraban en situación embarazosa, y él, a modo de padre espiritual, les daba su consejo, que era recibido como una orden.
En el caso que nos ocupa, el gran maestro le dijo a Pierre, quien había llegado a Moscú a propósito para entrevistarse con él, lo siguiente. 1. Al casarse había contraído la obligación de dirigir a su mujer, por lo que no tenía ahora derecho a abandonarla a su suerte. 2. La falta de su mujer todavía no había sido demostrada y si lo hubiera sido tampoco tendría derecho a repudiarla. Y 3. No está bien que el hombre ande solo y ya que necesita una esposa no puede tomar a otra que no sea la que ya posee. Pierre se mostró de acuerdo, Hélène regresó del extranjero donde había vivido durante todo ese tiempo y en casa del príncipe Vasily tuvo lugar la reconciliación. Besó la mano de su sonriente esposa y al cabo de un mes se instaló con ella en una gran mansión en San Petersburgo. Hélène había cambiado en esos 2 años, estaba más guapa y tenía una actitud más tranquila. Hasta el día de su encuentro con ella, Pierre pensaba que estaba en condiciones de unirse sinceramente a ella, pero cuando la vio comprendió que no era posible. Declinó sus explicaciones, besó su mano con galantería y organizó en la casa, compartida por los dos, su propia mitad en las habitaciones de techo bajo del segundo piso. A veces, en particular, cuando llegaban invitados, bajaba a comer y asistía con frecuencia a las veladas y bailes organizados por su esposa, a los que acudía toda la parte más notable de la más alta sociedad peterburguesa. Como ocurre siempre, la entonces alta sociedad también se distribuía en varios círculos, cada uno con un matiz diferente, a pesar de que todos se reunían en la corte y en los grandes bailes. Había, sin embargo, un pequeño pero bien definido sector de descontentos por la unión con Napoleón, el de los legitimistas de Joseph Maistre y María Fedorovna, al que pertenecía Ana Pavlovna. También existía el círculo de M.A. Naryshkina, que se caracterizaba por su elegancia mundana, carente de todo matiz político. Luego también estaba el de los hombres de negocios y liberales, con más presencia masculina que el resto, Speransky, Kochubey, el príncipe Andrei. Otro grupo era el de la aristocracia polaca, de Czartoryski y otros. Y finalmente estaba el círculo francés del conde Rumiantsev y Caulaincourt, favorable a la unión con Napoleón y donde Hélène ocupaba uno de los lugares más vistosos. Vemos aquí, pues, como si fuese Juego de Tronos, las familias, pero en este caso políticas, ¿no? Que había en la clase alta, ¿no? Frecuentaban sus salones los miembros de la embajada francesa y el mismo Caulaincourt y también una gran cantidad de gente célebre por su inteligencia y cortesía, pertenecientes a esa corriente. Hélène estuvo en Erfurt durante la famosa cita de los emperadores y de allá trajo esos contactos con los personajes napoleónicos de Europa. En Erfurt gozó de un éxito brillante. El mismo Napoleón, percatándose de su presencia en el teatro, dijo de ella que era un animal magnífico. Recordamos esto, ¿vale? Era más hermosa y elegante que antes, lo cual no sorprendió a Pierre, pero sí el hecho de que en esos 2 años su esposa hubiera tenido tiempo de adquirir una reputación de mujer encantadora, tan inteligente como bella. Los secretarios de la embajada e incluso el embajador le confiaban secretos diplomáticos, por lo que en cierto sentido era poderosa. El famoso duque de Lignes le escribía cartas de 8 páginas. Bilibin reservaba sus ocurrencias para contarlas primero en presencia de la condesa Bezúkhova. Ser admitido en el salón de la condesa equivalía a un certificado de inteligencia. Los jóvenes, antes de asistir a una de sus veladas, leían algún libro para tener de tema de conversación en el salón. Pierre, que sabía que era tontísima, asistía a aquellas veladas, donde se hablaba de política, poesía y filosofía, con el extraño sentimiento de estupor y temor a que pronto se descubriera el engaño. Experimentaba una sensación semejante a la que debe de sentir un prestidigitador, esperando a cada instante que su truco queda al descubierto. Pero ya fuera bien porque para dirigir un salón así precisamente solo hacía falta la estupidez, o ya fuera porque las mismas víctimas hallaran placer en el engaño, este no se desvelaba, confirmando a Aliona Vasilievna su sólida reputación de mujer inteligente y encantadora. Pierre era precisamente el marido que necesitaba una brillante mujer de mundo como ella. Era uno de esos hombres originales y distraídos, un señor importante que no molestaba a nadie y que no solamente no echaba a perder la impresión general de aquellas recepciones, sino que en contraste con la elegancia y tacto de su esposa, contribuía a ponerla de relieve. Pierre, robustecido, había madurado aún más si cabe, como madura siempre la gente después de casarse. Durante esos 2 años y a consecuencia de su constante dedicación a los elevados intereses masones, había adquirido involuntariamente ese tono de indiferencia y abandono en medio de una sociedad que no le interesaba, un tono que no se adquiere artificialmente e inspira un respeto involuntario. Entraba en el salón de su mujer del mismo modo que a una cantina, conocía a todos y se afanaba en pasar el tiempo que permanecía en casa del modo menos aburrido posible. En ocasiones intervenía en alguna conversación interesante y entonces, mascullando, emitía su opinión, a veces sin tacto alguno.
Pero la opinión del original marido de la mujer más notable de San Petersburgo estaba ya tan definida que nadie tomaba en serio sus extravagancias. Había sufrido tanto 2 años atrás a causa del agravio producido por la conducta de su mujer que ahora evitaba la posibilidad de una ofensa similar. En primer lugar, porque él no era para ella un marido, y en segundo lugar, porque inconscientemente volvía a la espalda todo lo que pudiera proporcionarle la idea de una ofensa semejante. Tenía la firme convicción de que su esposa se había convertido en una marisabidilla y por ello no podía apasionarse por ningún otro hombre más. Boris Drubetskoy había cosechado muchos éxitos en su carrera y había estado viviendo en Erfurt. A su regreso de la corte allá establecida, se convirtió en un visitante íntimo en casa de los Bezukhov. Helene le llamaba mi paje y le trataba como a un niño. Le sonreía como a todos, pero a veces le miraba sin esbozar sonrisa alguna. En ocasiones, Pierre tenía la idea de que había algo antinatural en esa amistad protectora hacia un niño imaginario de 23 años de edad, para luego reprocharse a sí mismo su desconfianza. Además, Helen se dirigía sin vacilar a su paje de un modo muy natural. Desde el primer momento el mismo trato de Boris causó en Pierre una impresión desagradable. Desde que llegó a San Petersburgo y se hizo un habitual de las veladas de aquella casa, Boris mostraba a Pierre un respeto especial, digno y melancólico. Este matiz de deferencia seguro que tiene que ver con mi nueva posición, pensó Pierre, esforzándose por no prestar atención a ese asunto. Pero extrañamente, la presencia de Boris en el salón de su mujer, algo casi constante, actuaba físicamente sobre Pierre, agarrotaba todos sus miembros y eliminaba su espontaneidad y libertad de movimientos. Es rara esta antipatía, pensó Pierre, y comenzó a permanecer menos tiempo en casa. A los ojos del mundo, Pierre era un gran señor, marido de una mujer célebre, un hombre original e inteligente, un buen muchacho que aunque no hacía nada no dañaba a nadie. Durante todo ese tiempo, en el alma de Pierre se iba desarrollando un trabajo interior complicado y difícil, que le revelaba muchas cosas y le conducía a muchas alegrías y dudas espirituales. En el otoño de ese mismo año acudió a Moscú para entrevistarse con el gran maestro de la orden, Joseph Alexeyevich Pozdev, que disfrutaba de la veneración de todos los masones, al que no llamaban de otro modo que benefactor. La cita con el benefactor, durante la cual Pierre se convenció de volver con su esposa, ejerció gran influencia sobre él y le descubrió muchos aspectos de la masonería. A partir de esa visita, Pierre se impuso como norma escribir en su diario con regularidad, y esto es lo que escribió en él. Vamos a ver qué escribió en el diario. Wow. Voy a ver otro trago de agua porque wow. Se me seca la boquita. Ahora por lo que veo es full diario, de Pierre. Así que vamos a ver qué piensa Pierre, cómo transcurren sus días, cómo se observa a él. Nuestro querido Pierre, ya somos Team Pierre y Team Andrei. Moscú, 17 de noviembre. Ahora acabo de llegar de casa del benefactor y me apresuro a anotar todo lo que he experimentado. Tras conocer a Joseph Alexeyevich por las cartas y los discursos a los que damos lectura en nuestras casas, por el gran título que ocupa entre nosotros y por la veneración que todos sentimos por él, me dirigí a su casa esperando ver a un anciano majestuoso, un ejemplo de virtud. Y lo que vi fue más de lo que podía esperar. Joseph Alexeyevich es un anciano de corta estatura, delgado pero de esqueleto extraordinariamente ancho, con el rostro arrugado y fruncido, de cejas grises de entre las que brillan sus ojos ardientes. Vive pobremente en una casa sucia. Sufre desde hace años una dolorosa enfermedad de la vejiga, pero nadie ha oído nunca de él una queja o un gemido. Desde por la mañana hasta bien entrada la noche, con excepción de las horas de la comida, la más simple y sobria, se dedica a la ciencia de la introversión, a levantar actas y componer epístolas. Me ha recibido cariñosamente y ha tenido la bondad de decir que me conocía, invitándome a tomar asiento junto a él en el lecho en que está acostado. Con relación a la conversación sostenida sobre mis asuntos familiares, me ha dicho: la principal obligación del verdadero masón es la perfección personal. Con frecuencia pensamos que tras habernos deshecho de todas las dificultades de nuestra vida, pronto alcanzaremos ese objetivo. Al contrario, querido mío, solamente en medio de las preocupaciones mundanas lograremos alcanzar los 3 fines principales. 1. Conocerse a uno mismo, ya que el hombre puede conocerse a sí mismo únicamente a través de la comparación con los demás. 2. La perfección, ya que solo se obtiene mediante la lucha. Y 3. Lo esencial, el amor a la muerte. Solo las adversidades de la vida pueden mostrarnos su vanidad y ayudarnos así
en nuestro amor innato a la muerte o a la resurrección en una nueva vida. Palabras más que notables, por cuanto que Joseph Alexeyevich, a pesar de sus penosos sufrimientos físicos, no está cansado de vivir y sin embargo ama la muerte, para la que considera no estar todavía suficientemente preparado. La conversación discurrió después sobre las actividades de nuestra logia, no aprobando Joseph Alexeyevich nuestros últimos actos. Dijo que la corriente actual de las logias más nuevas se deja arrastrar por la actividad social, cuando el fin primordial habría de ser alcanzar la sabiduría y erigir en nuestro interior el templo de Salomón. Me explicó el significado completo del gran cuadrado del universo, probándome que los números 3 y 7 son la base de todo. Me ha aconsejado dedicarme primero de todo a mi perfeccionamiento, dándome con ese fin esta libreta en la que escribo y escribiré de ahora en adelante todos mis actos que se aparten de la familia de las virtudes. Voy a poner otra vez el aire porque wow. Es decir, que aquí va a poner todos sus pecadillos. San Petersburgo, 23 de noviembre. Vivo de nuevo con mi esposa. Ayer nos mudamos a nuestra casa. Me he instalado otra vez en las habitaciones de la planta superior y he experimentado un dichoso sentimiento de renovación. Le he dicho a mi mujer que lo pasado está olvidado, que nunca haré mención a ello y que no tengo nada que perdonar. Le he rogado que haga lo mismo, que no sepa lo difícil que me resulta perdonarla. Me he levantado a las 8, de acuerdo con el horario que me he confeccionado. He leído las Sagradas Escrituras y después me he ido a mi puesto de trabajo. Pierre trabajaba en uno de los comités. He vuelto a la hora de comer, he comido y bebido con moderación, y luego he copiado unas piezas para los hermanos. Al atardecer he bajado al salón de mi esposa y he contado a los ahí presentes una divertida historia sobre B. Y solo cuando todos ya estaban riendo a carcajadas recordé que no debía haberlo hecho. Creo que es sobre Bonaparte, no me hagáis mucho caso. Me retiro a dormir con un estado de ánimo tranquilo y feliz. Dios mío, ayúdame a caminar por tus senderos. Primero, a vencer la cólera con la calma y la parsimonia. Segundo, a vencer la lujuria con la abstinencia y la repulsión. Tercero, a apartarme de la vanidad, pero sin deshabituarme de los asuntos de Estado y el servicio, de las obligaciones familiares, de las relaciones con los amigos y de las ocupaciones económicas. Las fechas siguientes en el diario de Pierre muestran que después de desviarse levemente de sus promesas, cumplió durante cerca de una semana con sus votos. En ese tiempo experimentó un estado de felicidad e incluso entusiasmo, que lo obligaba a pensar por las noches y a soñar con ese mismo orden de ideas, de las cuales anotó algunas. Y así, el 28 de noviembre, escribió lo siguiente. Bueno, aquí empieza otra vez el yaoi, Sueños eróticos con maestros benefactores masones, Porno masón. Atentos. He soñado que Joseph Alexeyevich estaba en mi casa y yo muy contento deseaba agasajarle. Ahora se le llama agasajar. Me había puesto a charlar incesantemente con unos extraños y de repente me acordé que eso no podía gustarle y quise acercarme a él para abrazarle, pero cuando estuve a su lado vi que su rostro se había transformado. Estaba rejuvenecido y en voz baja me hablaba sobre la doctrina. Claro, pero tan bajo que me era imposible oírle. Luego salimos todos de la habitación y ocurrió algo extraño. Estábamos sentados o tumbados en el suelo. Me decía algo y yo, queriendo mostrarle mi sensibilidad y sin atender a sus palabras, comencé a imaginarme el estado interior de mi alma y la gracia de Dios que me había iluminado. Las lágrimas asomaron por mis ojos y quedé contento de que él pudiera verlas. Pero mirándome con enfado se levantó bruscamente y cesó de hablar. Esto me intimidó y le pregunté si lo que estaba diciendo se refería a mí, y sin contestarme se mostró muy tierno hacia mí, y después de improviso nos vimos de nuevo en mi dormitorio, donde hay una cama de matrimonio. Se acostó en un lado y yo, como ruborizándome por el deseo de hacerle carantoñas, me eché a su lado. Ojo. Me preguntó, dígame la verdad, ¿cuál es su principal defecto? ¿Lo sabe ya? Creo que sí. Turbado por la pregunta, respondí que la pereza era mi principal defecto. Igual que el mío, Movió la cabeza con incredulidad y yo, más turbado aún, le dije que aunque había vuelto con mi mujer siguiendo su consejo, no era un marido para ella. Discrepó de ello y señaló que no debería privar a mi esposa de mis caricias, dándome a entender que ese era mi deber, pero respondí que me avergonzaría hacerlo y de repente el sueño se desvaneció. Me desperté y hallé en mi pensamiento este texto de la Sagrada Escritura. La vida era la luz de los hombres y la luz brillaba en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. El rostro de Joseph Alexeyevich era joven y radiante. Este mismo día he recibido una carta del benefactor en la que me habla de los deberes conyugales. Otro sueño.
Camino entre tinieblas y de repente unos perros me rodean y me muerden en las piernas, pero sigo mi camino sin temor. Un perro pequeño me clava los dientes en el muslo izquierdo y no me suelta. Intento ahogarle con las manos, y en cuanto me deshago de él, otro perro aún más grande se me echa encima. Me lo quito de encima y un tercer perro, todavía más grande, empieza a roerme. Lo levanto, pero a medida que lo hago el perro se hace más grande y pesado. Entonces el hermano A.I. me agarra del brazo y me conduce a un edificio para llegar al cual hay que pasar por una tabla muy estrecha. Al pisarla se dobla y se cae, y yo debo pasar por una tapia a la que apenas llego con las manos. Tras grandes esfuerzos, logro arrastrar mi cuerpo de tal modo que los pies quedan colgando por un lado y el tronco por otro. Miro y veo al hermano A.I. en la tapia que me señala un amplio paseo y un jardín, en el que se levanta un magnífico edificio. Me desperté. Oh Dios, gran arquitecto de la naturaleza, ayúdame a librarme de los perros, de mis pasiones y de la última de ellas, que reúne en sí la fuerza de todas las demás. Ayúdame a entrar en el templo de la virtud, del que en sueños he llegado a su contemplación. Vemos aquí un diario de sueños, ¿no? Que está muy de moda hoy en día. Pues esto ya se hacía antes, ¿eh? Sois unos... no sois nada innovadores, ¿eh? Así que menos diarios de sueños y más diarios eróticos. Que este lo tiene todo, además. 30 de noviembre. Me he levantado tarde. Me he quedado un largo rato en la cama entregándome a la pereza. Dios mío, ayúdame y dame fuerzas para que pueda seguir tu camino. He leído las Sagradas Escrituras, pero sin la disposición adecuada. Luego ha venido el hermano Urusov y hemos conversado sobre la vanidad del mundo. Me ha contado los nuevos proyectos del zar. Empecé a criticarlos, pero me he acordado de los preceptos y palabras de nuestro benefactor. El verdadero masón debe ser un diligente hombre de Estado cuando se requiera su colaboración y contemplar con tranquilidad aquellas cosas para las que no ha sido llamado. Mi lengua es mi enemigo. Me han visitado los hermanos G, B y O. Habíamos convenido hablar de la admisión de un nuevo hermano. Me imponen las obligaciones de rector, pero me siento débil e indigno. Después hemos pasado a la explicación de las 7 columnas sagradas del templo. 7 ciencias, 7 virtudes, 7 vicios y 7 dones del Espíritu Santo. El hermano O ha estado muy elocuente. Por la noche ha tenido lugar la admisión. La nueva estructura del local ayuda mucho a la magnificencia del espectáculo. Boris Trubetskoy ha sido el admitido. Yo propuse su admisión y he sido el orador. Una extraña sensación me ha inquietado durante todo el tiempo que hemos permanecido juntos en esa oscura estancia. Sorprendí en mi odio hacia él, que en vano me he esforzado en superar. Por ello desearía sinceramente salvarlo del mal y conducirlo al camino de la verdad, pero los malos pensamientos sobre él no me abandonaban. Se me ha ocurrido pensar que el fin de ingresar en nuestra hermandad consistía solamente en el deseo de acercarse a la gente importante que se encuentra en nuestra logia. Aparte de preguntarme varias veces si NN y SS figuraban en nuestra logia y de, según he observado, no ser capaz de sentir respeto por nuestra sagrada orden y estar demasiado ocupado y satisfecho con su persona física como para desear mejorar su espíritu, no tenía motivos para dudar de él. Pero no me ha parecido sincero y todo el rato me he permanecido a su lado a solas en ese oscuro local. Creo que se reía con desprecio de mis palabras y le habría atravesado gustosamente el pecho desnudo con la espada que blandía y tenía apoyada en él. No podía hablar con elocuencia y comunicar con franqueza mis sospechas a los hermanos y al gran maestro. Gran arquitecto de la naturaleza, ayúdame a encontrar el camino de la verdad que me ha de sacar del laberinto de la mentira. En la comida he sido inmoderado y he rehusado uno de los platos, pero sin embargo me he hartado de beber, así que me he levantado de la mesa con sensación de pesadez y somnoliento. Después hay un salto de 3 días y escribe lo siguiente. He tenido una conversación larga e instructiva a solas con el hermano I. Me ha revelado muchas cosas, aunque yo no fuera digno de que lo hiciera. Adonai es el nombre de aquel que ha creado el mundo, y Elohim es quien lo gobierna. El tercer nombre, que no puede citarse, significa todo. Las conversaciones con A me fortalecen, iluminan y confirman en el camino de la virtud. Ante él no existe lugar para la duda. Veo clara la diferencia entre el pobre estudio de las ciencias sociales y nuestra santa doctrina que lo abarca todo. Las ciencias humanas dividen todas las cosas para comprenderlas, lo matan todo para estudiarlo. En la santa ciencia de la orden todo está unificado y comprendido en su totalidad y en su vida. La Trinidad, los 3 principios de las cosas, son el azufre, el mercurio y la sal. El azufre tiene las cualidades del óleo y del fuego.
Unida a la sal, con su fogosidad despierta en ella el ansia, mediante la cual atrae al mercurio, lo atrapa y retiene, y juntos producen los diversos cuerpos. El mercurio es la esencia líquida y volátil del espíritu. Cristo, el Espíritu Santo, Él. Sigo igual de perezoso y tragón. He recordado los preceptos de contenerme al final de la comida, cuando ya era tarde. He mirado a María Mijailovna con pensamientos lascivos. Señor, ayúdame. Vamos, que se ha cascado una pajilla. 4 de diciembre. Ha tenido lugar una logia magistral entre amigos. Se ha descrito el sufrimiento de nuestro padre Adoniram. Lo he escuchado y como la primera vez que tuve conocimiento de ello me han asaltado las dudas de si realmente existió o si es una alegoría con significado propio. He expuesto estas dudas al hermano O y me ha dicho que se debe esperar pacientemente a la revelación de más secretos que aclararán más cosas. Hoy he pasado la tarde en la parte de la casa de la condesa, mi esposa. No puedo superar la aversión que siento por ella. Conversé apasionadamente con NN sobre lo vano e insignificante y me he burlado con maldad de los senadores. He cenado en exceso, así que he tenido malos sueños durante toda la noche. Nos está contando aquí su vida, madre mía. 7 de diciembre. Se me ha ordenado organizar y presidir la mesa de la logia. Que Dios me ayude a organizar todo satisfactoriamente. He convencido al príncipe Andrei para que venga. Le veo poco y no puedo seguirle. Está muy atraído por la lucha mundana y confieso que con frecuencia siento envidia, aunque mi participación habría de concernir preferentemente a mí. Ha venido a visitarme y me ha hablado con orgullo de sus logros. Está contento de sus éxitos tanto en la instauración del bien como en su victoria sobre los que considera sus enemigos. Me he esforzado en prepararle para la solemne reunión de hoy y me ha escuchado con dulzura y atención, pero siento que no puedo penetrar en su alma como hace el benefactor en la mía cuando habla conmigo. El príncipe Andrei pertenece a los masones fríos, pero honestos. Todos ellos, según mis observaciones, se dividen en 4 categorías. A la primera pertenecen los raros genios como el benefactor, que han asimilado completamente las verdades sagradas en las que el largo camino recorrido sostiene su empresa de recorrer el resto. Para ellos hay menos misterios que conocimientos, los cuales han vertido en su vida con la doctrina sagrada y sirven de ejemplo a la humanidad. Hay pocos masones de este tipo. A la segunda clase pertenecemos nosotros, los que buscamos, vacilamos, cedemos y nos arrepentimos, pero que buscamos la luz verdadera del autoconocimiento y erigir un templo interior. A la tercera categoría pertenecen las personas como mi querido amigo Volkonsky, O, B y muchos otros. Estos masones miran con indiferencia nuestros trabajos sin esperar de él ningún logro, aunque no les suscite dudas. Son gente que solamente consagra nuestra actividad a una pequeña parte de su alma. Se comportan como el príncipe Andrei, porque se les invita y porque aunque tampoco ven toda la luz de Sion, no ven sino lo que hay de bueno en la masonería. Son hermanos fieles pero perezosos. La última categoría la conforman los que ingresan en la hermandad sagrada para el único motivo que está de moda y porque en la logia hacen sus contactos necesarios para conseguir sus objetivos mundanos entre la gente célebre y de renombre. Son muchos los de esta clase y el joven Drubetskoy se inscribe en ella. La logia ha discurrido felizmente y con solemnidad. He comido y bebido en abundancia. Después de la comida no pude dotar a mis respuestas de la claridad necesaria, hecho del que muchos se han percatado. 12 de diciembre. Me he despertado tarde, he leído las Sagradas Escrituras, pero sin sentir emoción. Después he salido un rato a pasear por la sala. Quería meditar, pero en su lugar la imaginación me ha rememorado un hecho ocurrido hace 4 años. El vizconde francés, después de mi duelo, tuvo la insolencia de despedirse de mí y de desearme buena salud y paz de espíritu. En ese momento no contesté nada. Ahora he recordado todos los detalles de ese encuentro. En mi interior le dije las cosas más atroces e hirientes. Volví en sí y deseché esa idea. Solo cuando me vi descompuesto por la cólera, pero no me he arrepentido de ello lo suficiente. Después ha llegado Boris y ha empezado a contar diversas aventuras. Me he mostrado descontento con su visita desde el primer momento y le he dicho algo desagradable. He replicado y he montado en cólera. Le he calumniado con un cúmulo de groserías y hasta brusquedades. Esta vez no ha replicado y no he caído en la cuenta hasta que ha sido tarde. Dios mío, no sé comportarme con él. La causa es mi amor propio. Me creo superior a él y eso me hace peor que él, pues él se muestra condescendiente con mis groserías y yo, por el contrario, le desprecio. Dios mío, concédeme que en su presencia pueda ver mejor mi bajeza y actuar de manera que le sea útil. Me he echado una siesta después de la comida y mientras me adormecía he podido oír una voz clara que me decía al oído izquierdo: estudia.
Tuve un sueño, tras el que me desperté con el alma radiante y el corazón estremecido. Soñaba que estaba en el sofá grande de mi casa de Moscú y que Josif Alekseyevich entraba por la sala. Enseguida me di cuenta de que había concluido en él el proceso de regeneración y salí a su encuentro. Le beso las manos y me dice: ¿te has percatado de que ahora tengo otra cara? Le miré sin dejar de abrazarle y vi que su rostro era el de un joven, pero no tenía cabello y sus rasgos eran completamente diferentes. Le dije: le habría reconocido aunque me hubiera encontrado con usted por casualidad. Pensando al mismo tiempo: ¿he dicho la verdad? De repente se tumbó como un cadáver, para después poco a poco volver en sí y entrar conmigo en el despacho, sosteniendo un gran libro escrito por él. Puse el libro sobre la mesa y comenzó a leer. Le dije: lo he escrito yo, y me respondió con la cabeza afirmativamente. Yo también leía mucho de ese libro y todo lo que leía eran fines concretos. De todas estas ideas que he tenido en sueños, compondré un discurso que tendré el honor de leer en la logia. Voy a apagar el aire. Me voy a estirar un momento y seguimos. Estoy muy cansado, ¿eh? 26 de diciembre. Hace tiempo que no he hecho un vistazo ni a esta libreta ni a mi alma. Me he entregado por completo a la vanidad y a todos mis vicios que prometí lisonjeramente eliminar. Ayer comprendí a qué vorágine del mal me ha conducido esta despreocupación. Me horroricé y volví en sí. Han llegado a San Petersburgo los Rostov, antiguos conocidos míos. El viejo conde es una excelente persona. Encontrándomelo en casa de N, me invitó a la suya y hace ya 2 semanas que les visito a diario. Solo ayer comprendí por qué lo hago. Natalia, su hija menor, posee una voz magnífica y un aspecto fascinante. Le marqué las notas, escuché su canto, le hice reír y hablé con ella incluso de temas importantes. Es una chica que lo comprende todo, pero ayer por la tarde su hermana mayor dijo de broma que 5 años antes, cuando estuve de visita en Moscú, con motivo de su santo, la pequeña Natalia se enamoró de mí. Al escuchar estas palabras me turbé tanto que me sonrojé y sentí que las lágrimas casi asomaban en mis ojos. Sin tener nada que decir, me levanté, notando sin embargo que ella también se había sonrojado. Esta circunstancia me obligó a adentrarme en mis sentimientos y a horrorizarme de a lo que me exponía. La pasada noche tuve un sueño en el que alguien me muestra un gran libro, como un códice alejandrino. Todas las páginas estaban ilustradas con magníficos dibujos que representaban las aventuras del alma con su amante. También vi a una hermosa doncella de ropaje transparente y cuerpo diáfano que estaba posada en las nubes. Me pareció entender que esta doncella no era otra que la condesita Rostova y al mismo tiempo representaba el cantar de los cantares. Al mirar a estos dibujos sentía que hacía mal, pero no podía apartar mi vista de ellos. Dios mío, ayúdame, si esto es lo que quieres, que se cumpla tu voluntad, pero si yo mismo lo he provocado, enséñame qué hacer. Mi depravación acabará conmigo si me abandonas del todo. A últimos de diciembre, Pierre dio lectura durante la reunión solemne de la logia de segundo rango a su discurso sobre los medios para difundir la verdad pura y el triunfo de la voluntad. Este discurso no solo causó una fuerte impresión en la logia, sino también preocupación. Bezukhov se encontraba en tal estado de tensión durante su alocución y hablaba con tal ardor, con las lágrimas casi asomándole en los ojos, que transmitió sus sentimientos a muchos de sus sinceros hermanos y provocó el recelo en otros, que veían intenciones peligrosas en sus palabras. Hacía tiempo que no tenía lugar una reunión tan agitada. Se formaron grupos. Muchos rebatían y culpaban a Pierre, le criticaban por su iluminismo, otros muchos le apoyaban. El gran maestro, que presidía la logia, acabó la discusión con la decisión de enviar el contenido del discurso a las altas instancias para que fuera sometido a debate, y hasta entonces cerrar el asunto y dedicarse a los trabajos habituales. Pierre no pensó en modo alguno estar tan plenamente convencido de sus palabras hasta que leyó el discurso y halló desacuerdo. Por primera vez los hermanos advirtieron sorprendidos una pasión y energía en Bezukhov que no esperaban. Se olvidó de los ritos convencionales, interrumpió a todos, gritó y enrojeciendo llegó a un estado de entusiasmo que le causó un gran placer. El gran maestro amonestó a Bezukhov por su vehemencia y por haber propiciado que la pasión, y no solo el amor hacia las virtudes, dominase la disputa, hecho que Pierre no podía dejar de reconocer. En lugar de volver a casa después de la logia, Pierre fue a visitar al príncipe Andrei, al cual no había visto desde hacía largo el tiempo. La infinita diversidad de mentalidades que hace que ninguna verdad se presente por igual a dos personas distintas sorprendió a Pierre por primera vez en esa reunión. A pesar de la fuerza de sus convicciones, Pierre no pudo convencer completamente a nadie con sus ideas. Cada uno le entendía a su manera, con limitaciones y cambios, mientras que la principal exigencia de las ideas consiste en transmitirlas exactamente como uno las comprende. El príncipe Andrei se encontraba en casa ocupado con su trabajo.
atendió atentamente al relato de Pierre sobre lo sucedido en la reunión de la logia e hizo algunas objeciones. Cuando Bezukhov concluyó, se levantó y comenzó a andar por la habitación. Todo esto es magnífico, amigo mío, la verdad. Sería un fervoroso hermano si creyera en la posibilidad de todo ello, dijo el príncipe mirando con ojos brillantes a Pierre. Pero nada de esto tendrá lugar. Para cometer semejante transformación es imprescindible tener el poder, y este solo está en las manos del gobierno, y para paralizarlo tenemos que colaborar con él, especialmente con un gobierno como el nuestro. Sí, pero el gobierno es accidental, dijo Pierre, y las fuerzas y actividades de la orden son eternas. Un hombre como Speransky es ahora accidental. No Speransky, respondió el príncipe Andrei, sino el zar. Lo principal es el tiempo y la instrucción. ¿Por qué habla con tanto desprecio de Speransky? Preguntó Pierre. Speransky, un error menos, querido mío, dijo el príncipe. Speransky es un tunante, un pelo más listo que el resto de la gente. Querido mío, dijo Pierre con tono de reproche, un alma de casta. No, nada de alma de casta, le conozco, no se lo he dicho a nadie ni lo voy a hacer. Es mejor que Arakiev, pero no es mi héroe. Speransky, no. ¿Qué hay que decir? No es él el que puede hacer algo, sino las instituciones, que necesitan tiempo y se forman con la gente, con todos nosotros. No comprendemos el tiempo que nos ha tocado vivir, es uno de los más grandes fenómenos de la historia. El mismo zar limita sus propios poderes y otorga derechos al pueblo. Está bien que no lo entiendan los ancianos, pero ¿cómo no podemos sentir nosotros lo que se está haciendo ahora? Es algo mejor y de más importancia que cualquier hazaña bélica. Hace unos días el Consejo Estatal abrió sus sesiones como corporación del Estado. Los ministros rinden cuentas públicamente. Los asuntos financieros se anuncian al pueblo. Hoy o mañana se aprobará el proyecto de la abolición de la servidumbre. ¿Qué más se puede desear? ¿Qué más hace feliz? ¿Qué más hace falta, perdón? Sí, es magnífico, dijo Pierre, pero reconozca que existe otra parte de nuestra alma que no se contenta con esto, a la que solo nuestra sagrada hermandad apoya y alumbra. No comprendo cómo usted puede ser un hermano tan frío. No soy un hermano frío, especialmente ahora. Sé que vuestra orden es una de las mejores instituciones del mundo, pero eso es poco para la vida. Pierre guardó silencio. ¿Por qué no se casa? Preguntó. He pensado que necesita casarse. El príncipe Andrei sonrió en silencio. Bueno, yo, dijo el Pierre, vaya ejemplo que soy. Me casé siendo un chiquillo. Por cierto, en esencia, Helene no es una mala mujer. En esencia. El príncipe Andrei sonrió con dulzura y alegremente se acercó a Pierre, dándole unas palmaditas. Lamento muchísimo que nos hayamos visto tan poco, dijo. Desconozco por qué siempre actúas en mí de modo tan estimulante. Es mirar tu cara y me siento alegre y joven. Cásese, repitió Pierre con una sonrisa radiante, mirando al príncipe. En ese preciso instante se le ocurrió con quién tenía que casarse el príncipe Andrei. Había una muchacha, no conocía otra mejor, digna para su mejor amigo. Se trataba de Rostov. A Pierre le pareció que ya había pensado antes en ello, y solo por este motivo la amaba. Debe de casarse y sé con quién, dijo. El príncipe Andrei enrojeció extrañamente al oír estas palabras. Sus recuerdos sobre el roble y las ideas relacionadas con él aparecieron repentinamente. María también quiere casarse, dijo. Está aquí su amiga. Julie Kornakova, la conoces. La conozco, pero no es ella, contestó Pierre. No le deseo un matrimonio por sentido común, quiero que reviva. Conozco. No. Amigo mío, no debo pensar en ello y no lo hago. ¿Qué tipo de marido sería? Enfermo y débil. Mi herida se abrió de nuevo hace unos días y Vilux me envía de nuevo al extranjero. ¿Va a asistir pasado mañana al baile organizado por Lev Kirilovich? Preguntó Pierre. Sí, iré. Y aquí termina el capítulo 10. El próximo día seguiremos. Y si me disculpáis, cierro directo porque estoy reventado, estoy cansadísimo. Así que os agradezco enormemente. Voy a acabar. Cierro la grabación.